Cáncer, bienvenidos mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. En esta lectura vamos a ver los mensajes que vienen para ti esta semana de parte de tu arcángel, trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que puedas activar estas energías en tu vida. Si estás buscando trabajo, también hay un mensaje para ti. Y el arcángel que te acompaña esta semana, Cáncer, es el arcángel Gabriel. Esta es la carta del As de Bastos. Te habla de nuevos comienzos, de una nueva oportunidad para ti, una oportunidad de hacer algo que te inspira, de hacer algo que te apasiona, de poder conectar con cosas maravillosas. Tienes que prepararte para algo maravilloso que está pronto a pasar en tu vida con esta carta. Firmas de contratos, firmas de documentos, acuerdos también podrían estarse activando en tu vida que van a ser muy beneficiosos para ti. Veamos qué más viene para tu vida esta semana, que se activa de ahora en adelante. Tenemos la carta de la voz interior. Un periodo de tiempo también en donde tu intuición, tu voz interior va a estar más conectada que nunca. Vas a estar vibrando bastante alto. Y tienes que prestar atención a tu sexto sentido, a las sincronizaciones que puedan estar sucediendo a tu alrededor. Hay algunos de ustedes también que te están haciendo un llamado para conectar con el mar, con la naturaleza, para prepararte para estas grandes cosas que vienen para ti. Vas a tener como una gran sensibilidad, también una gran empatía para poder percibir las cosas que se están dando a tu alrededor que otras personas no pueden percibir, no pueden percatarse de ellas. Muy bien. ¿Qué más viene para ti esta semana? La carta de la mente. Esto te indica de pensamientos, situaciones a tu alrededor, en donde fíjate el contraste. Es importante prestarle atención a tu intuición, a tu sexto sentido, más que a lo que la mente te está diciendo. Porque tal vez la lógica, el pensamiento analítico te va a estar contradiciendo lo que estás sintiendo. Y esto se puede traducir también en tu vida, en el aspecto laboral, en tus familiares, con tus seres queridos, con la pareja, con los amigos, en los cuales tú estás viendo que ellos te están diciendo algo, pero tal vez están actuando de una manera diferente, o lo que ellos dicen no va de la mano con su comportamiento, con su actitud, en donde una persona puede estarte sonriendo, pero tú sabes que lo que esa persona por dentro está sintiendo es completamente diferente. Es una semana y un periodo de tiempo en tu vida para dejarte llevar por tu intuición, por esa voz interior que siempre te va a estar guiando por el camino correcto. También, mira, me están indicando tus guías de que con esta energía hay alguien que podría estar tratando de enredarte, alguien que podría estar hablándote cosas, o una persona a tu alrededor que tal vez esté utilizando términos muy rebuscados, palabras muy científicas, como una persona que está tratando de enredarte o de marearte con ciertas cosas o con cierta información, para que entonces estés anuente con esto, ¿no? Para que tengas precaución. Vamos a ver cuál es el reto que se te podría presentar esta semana, Cáncer. Mira, wow. Y te sale la carta del control como el reto. ¿Ves? Hay una persona que quiere como mantenerte bajo su control, quiere mantenerte bajo su dominio, una situación, una empresa, un trabajo, un jefe. Para cada uno de ustedes va a ser alguien diferente, un familiar. Y por eso, ¿ves? Estaba esa energía como de una persona que estaba tratando de enredarte, una persona que estaba tratando de marearte, una persona que estaba tratando de darle vueltas a las cosas para confundirte y poder tener control sobre ti. Tu reto esta semana es no dejarte controlar por estas personas o estas situaciones que lo único que están buscando es su beneficio propio y no el tuyo. ¿Sabes? Mira, con eso me acaban de decir tus guías algo muy importante. Puede haber algún tipo de transacción, algún tipo de negociación, algún tipo de situación en la cual te vas a ver involucrado, en donde es importante que te asegures de que tus intereses están siendo protegidos. Eso va a ser muy importante para ti. Eso no quiere decir nada malo ni nada dramático, solamente asegúrate de que cuando vayas a firmar nuevos contratos, que vienen esos nuevos contratos que van a ser muy buenos para tu vida, que van a ser muy positivos, asegúrate de asesorarte con un buen abogado, una buena abogada que pueda guiarte y asegurarte de que los documentos o los nuevos contratos que estás firmando te van a beneficiar a ti o como a un grupo de personas también que van a ser positivos.
Mira, interesante este mensaje para tu vida. Me mantienes al tanto de cómo se manifiesta este mensaje durante esta semana o más adelante. Recuerda que todo no puede pasar en una semana. Y recuerda suscribirte, dale clic allí. ¿Ya? Gracias. De esa manera estás pendiente y te llegan las notificaciones cuando publico nuevos videos. Puedes verlos y activar esas energías en tu vida. Vamos a ver qué viene para ti en el aspecto profesional. Si estás trabajando, si tienes un negocio propio, si quieres emprender, si eres independiente. ¿Qué mensaje sale allí para ti en el aspecto profesional, en el trabajo? A ver. Bien. Tenemos la carta de la rueda de la fortuna. La suerte va a cambiar para ti en el aspecto laboral. Las situaciones en el trabajo van a cambiar a tu favor. Viene suerte, fortuna de tu lado. ¿Ves? Por eso yo veo aquí como un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Si se está planeando algún tipo de firma de documentos, contratos, adendas, van a ser beneficiosos para ti, pero sí es importante de que te asesores para que te asegures de que las cosas están saliendo como te benefician. Tu suerte en el aspecto profesional va a cambiar. Vienen oportunidades para poder crecer, oportunidades para poder generar dinero, oportunidades que antes estaban bloqueadas en tu vida, ahora no lo van a estar. Te veo que tienes acceso a algo nuevo, vas a tener una nueva oportunidad. Como si cuando en los videojuegos pasas de nivel, veo esa energía, ahora tú vas a estar pasando de nivel, teniendo este gran cambio de suerte para ti en el trabajo. Cuando antes no te valoraban o no te apreciaban, ahora sí lo van a hacer. El mensaje principal en el aspecto laboral para ti, sea lo que sea que estés haciendo, es que tu suerte va a cambiar. Y este cambio de suerte te va a poder permitir a ti recibir, poder ver cómo todo tu sacrificio, todo tu esfuerzo vale la pena. Y cómo ahora, algo a lo cual tú antes no tenías acceso, ahora sí lo vas a poder tener. ¿Sabes? Me colocan una imagen como una puerta donde decía exclusivo o no traspasar, no pasar para acá. Y que esa puerta solamente podían entrar las personas importantes del trabajo, de la empresa. Ahora tú vas a tener acceso a ese lugar. ¿Sabes? Te veo teniendo acceso a lugares privilegiados o a información privilegiada. Ahora vas a tener acceso a cosas que antes no podías ver, no podías recibir. Van a estar confiando en ti. Tal vez lo que vayas a estar firmando sea algún tipo de cláusula donde no se puede hablar acerca de algo que vas a conocer, ¿sabes? Tal vez eso es lo que vas a estar firmando. Donde no se puede conversar, una cláusula de exclusividad o de discreción. De lo que tú ves o la información que se comparte no la puedes compartir con más nadie. ¿Hay algo de eso para algunos de ustedes? Mira, muy bien. Me mantienes al tanto. Si estás buscando trabajo, ¿qué viene para ti? ¡Opa! Bien, veamos. Mira, esa búsqueda de trabajo te veo que ha sido pesada, Ha sido bien difícil esa búsqueda de trabajo. Algunos de ustedes han tratado incluso de buscar trabajo en otros lugares, en otras áreas, y todavía nada ha funcionado. Algunos de ustedes, fíjate, estas dos cartas, ambas personas están hacia la misma dirección, con un gran peso sobre sus espaldas, en donde tú has estado tratando de buscar algo, de encontrar una situación en el aspecto del trabajo y no ha funcionado. Y puedes tener varios meses, tal vez incluso algunos de ustedes hasta varios años, tratando de obtener algo en el trabajo que no se ha dado. Pero mira, tienes la carta de la Reina de Oros. Tu búsqueda de trabajo, todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo que has estado haciendo para poder dirigirte hacia un nuevo lugar, para poder encontrar un nuevo trabajo, una nueva oportunidad de lo que sea que tú hayas estado buscando, principalmente si tú abandonaste tu país para poder encontrar trabajo en otro lugar. Con esta carta de la Reina de Oros me indican de que esa oportunidad y ese nuevo trabajo va a estar llegando a ti. Pero esto sí lo veo como una energía de mucho sacrificio, una energía de haber dejado atrás a la familia, a los seres queridos para tratar de encontrar una nueva oportunidad. Y puede ser tú o un familiar muy cercano a ti, una persona muy cercana a ti. Pero con esta carta de la Reina de Oros me indica de que esa ayuda va a llegar. Mira, qué belleza de carta. 10 de oros, 10 de copas, perdón. Mira, tal vez el 10 de oros también quiere manifestarse para tu vida, indicándote ese triunfo y de ese reconocimiento financiero que viene para ti. Pero esta carta es el 10 de copas, que te habla, mira, de que al final vas a lograrlo, va a llegar esa oportunidad para ti. Incluso va a llegar la oportunidad de poderte reencontrar con tu familia. Si lo que dejaste atrás fue tu familia, para poder encontrar una oportunidad de trabajo, esa oportunidad de trabajo te llega y vas a poder estar junto a tu familia. Mira, aquí está toda la familia junta.
Siempre les digo, esto no pasa de la noche a la mañana, esto toma tiempo, principalmente por estas energías que estamos viendo aquí, de que esto ha demorado muchísimo. Pero a la larga, al final, sí marca aquí la familia feliz. Ya sea que regreses a casa con dinero, lo vas a poder hacer. Esto también podría estar aplicando por una persona que le sale un trabajo que tiene que viajar. ¿Sabes? Tal vez una persona que tenga que irse de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, de un país a otro. Me marcan así, tal vez como haciendo viajes tal vez por barco o haciendo viajes tal vez con camiones. Puede aplicar de esa manera también para algunos de ustedes. Puede aplicar por avión. Pero la energía principal es esta. Una persona que se tiene que ir y viajar constantemente va a regresar con una oportunidad, va a regresar con dinero. Principalmente si tu trabajo tiene que ver con eso, la oportunidad que te sale es de transporte de un lugar hacia otro. Bien, vamos a ver en el aspecto de las finanzas qué viene para ti. Luego de eso veremos en el aspecto del amor en general, el espíritu animal, los números de la suerte y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final. Recuerda, si quieres una consulta privada conmigo, visita mi página web jtarot7.com. Está ahí en la descripción para que puedas ver las diferentes consultas que ofrezco, los precios y qué te ofrece cada lectura. Finanzas. Bien. En las finanzas para ti tienes la carta de el mago. Lo que tú has estado deseando lo vas a poder manifestar. Tienes una energía para poder atraer a ti eso que tanto tú deseas. Mira, la carta del rey de oros y la carta del 4 de bastos. ¡Wow! Son unas energías espectaculares. La carta del mago en el aspecto financiero te indica de que tú te la juegas. Tú buscas la manera de poder generar dinero, que a ti no hay nada que te pueda detener. Que eres como de estas personas que tienen la habilidad de poder realizar lo que sea. Y todo ese esfuerzo, toda esa innovación te va a estar dando grandes resultados. Y mira, tienes el rey de oros, lo que te va a permitir tener a ti suficiente abundancia para encargarte de asegurar que tu familia y tus seres queridos no les falte absolutamente nada. Y sabes, con esta energía del mago, una persona que está involucrada con varias cosas, me marca una energía de una persona también que está tratando de pasar por esa etapa de manifestación, de atraer todo a su vida, y a la larga, con esta carta del rey de oro me indica de que lo vas a lograr. El proyecto, la idea, el trabajo, la oportunidad que tú deseas, la vas a lograr y te va a brindar una gran estabilidad con esta carta del 4 de bastos, que podría ser también, mira, 1, 1, 1, 1. Esa va a ser tu gran confirmación cuando veas esos números de que tu abundancia, de que esta gran oportunidad de generar dinero llegue a ti. Porque mira, me marcan también, hay una energía de una persona aquí que va a empezar como aprendiz. Así me lo están diciendo. Una persona que empieza de abajo, una persona que va a empezar como aprendiz, una persona que tal vez al inicio no tenía mucho conocimiento de qué es lo que está pasando en el aspecto laboral. Como te indico, puede ser tú o un familiar cercano tuyo, pero te afecta directamente esta energía. Puede ser un hijo que se fue para el extranjero a buscar una mejor oportunidad y cuando regresa va a regresar como el dueño o la dueña de la empresa. Mira, así me lo dicen. Porque aquí hay una persona que avanza, crece, una persona que se va a convertir en una empresaria, un empresario de mucho poder, de mucho dinero. Como te indico, podría ser tú o podría ser un familiar o una persona muy cercana a ti. Pero lo que va a venir a futuro para ustedes es una gran estabilidad. Y todas estas semillas empiezan a plantarse en la vida de ustedes esta semana. Algunos de ustedes tal vez ya están por recibir esta abundancia, otros están en ese proceso en donde estas energías se están activando para ti. Pero tienes que creer de que va a ser así, porque a la medida que tú mantengas tu fe en ti, en el universo, en Dios, en lo que tú creas, de que estas bendiciones llegan a tu vida, así mismo se concretan. Y recuerda que si a ti te sale algo aquí pesado, yo te lo digo, como lo que vimos ahí de que alguien te quiere controlar. Bien, vamos a ver en el aspecto del amor. ¿Cuál es el mensaje para ti? Y en amor yo te hablo de amor en general. Amor propio, familiares, amor de pareja, lo que salga para ti, yo te lo hablo aquí. Bien, en el aspecto del amor, ¿qué te sale? Y quédate conmigo que viene el espíritu animal y también los números de la suerte. Tenemos la carta del 8 de oros. Para algunos de ustedes esta carta me dice que estás pensando más que todo en trabajo, más que todo en poder resolver para poder mantener a tu familia, para poder mantener a tus futuras generaciones. El enfoque más que todo en algunos de ustedes incluso es en amor propio y en trabajo, en dinero, más que estar pensando en estos instantes tal vez en amor o en qué es lo que podría estar sucediendo. ¿Ves?
2 de espadas, enfocado solamente en estos momentos en alcanzar el éxito, en alcanzar el triunfo. Tu enfoque está más que todo en eso, en asegurar las finanzas, en asegurar el dinero para ti y para tus hijos, o para ti y para tus seres queridos, o para ti y para tu futura vida. Estás pensando más que todo en eso. Y esta carta, esta energía me indica de que viene trabajo, vienen grandes oportunidades para ti. Con esto también hay cierta energía donde algunos de ustedes podrían estar tal vez recibiendo mensajes de parte de sus seres queridos, de su familia, de su pareja, donde tal vez te están indicando de que no estás pasando mucho tiempo con ellos. Hay cierta energía de alguien sentirse un poco descuidada, descuidado, de que no le prestan mucha atención. Entonces, ya sabes que estas lecturas son generales, te corresponde a ti entonces identificar si eso aplica para ti y si tú eres la persona que está diciendo que tal vez necesita más atención o tú eres la persona que está trabajando mucho y tus familiares te están diciendo como que, ok, recuerda que el balance es importante. Ya te corresponde entonces identificar si eso resuena contigo. Pero hay cierta energía de eso, me acaban de indicar tus guías, en donde aquí alguien se está sintiendo como que no se le está dedicando mucho tiempo, porque la persona está enfocada en su trabajo. Y si hay cierta energía de celos o de temores, son infundados. La persona está trabajando. Yo la veo aquí a la persona completamente enfocada en su trabajo. No tiene tiempo para absolutamente más nada ni nadie. Bien. Vamos a ver tu día importante para esta semana, un día al cual tienes que prestarle atención porque pueden pasar cosas muy buenas o pueden también pasar lecciones. Así es que vamos a ver. Para esta semana, para ti, el día importante va a ser el día martes. Así es que préstale atención al martes. Los números de la suerte para ti si juegas al azar. Bien, tenemos el 9, puede ser el 91 o el 19. Tenemos también el 61 o el 16. Recuerda que para algunos de ustedes estos números pueden representar algo más. Tal vez el año 91 significa algo para ti, el día 19, 61 años. Si esto es así, hay un mensaje importante para ti en esta lectura. Vuelve a escucharla para que tu alma pueda recibir ese mensaje y activar esas energías. Muy bien. Y el espíritu animal que te acompaña, vamos a ver. Puedes ver este espíritu animal tal vez en las redes sociales, lo puedes ver en televisión, tal vez lo veas en persona, tal vez lo tengas en alguna manera de forma como talismán o algún adorno. Si es así, es una gran confirmación, especialmente si recibes algún tipo de llamado de atención con esto. Te sale el buitre. Y el espíritu del buitre te dice, no desperdicies absolutamente nada. Tienes que aprovechar todo. El número divino que te da es el número 63, puede ser también el 36. Puedes sumarlo y te da otro número. Y te dice, es un momento para no desperdiciar o desaprovechar absolutamente nada. También me colocan cuando veas un grupo de aves. Ese grupo de aves rondando, dando vueltas, también son tus guías, son tus ángeles indicándote cualquier tipo de ave, pueden ser buitres también. Pero lo que veas en grupo es la confirmación de que tus guías te están protegiendo y que vienen tus sueños a manifestarse y hacerse realidad. Muy bien. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.